Bien, alumnos, mientras em, se conectan los otros compañeros suyos, yo quería mencionarles algo que es importante entender antes de desarrollar algún ejercicio de los costos de la electricidad. Ustedes deben saber que en el mundo actual, al menos en la gran mayoría de los países, cuando un usuario de electricidad no recibe la electricidad por algún motivo, se penaliza muy fuertemente a los responsables, ¿no? Bueno, en la actualidad la electricidad tiene una importancia vital, ¿no? Es fundamental para todas las actividades. Aquí les voy a presentar un video que es un poco gracioso, pero más o menos les puede dar la idea de la importancia de la electricidad. Bueno, este video de manera un poco sarcástica hace referencia a la importancia de la electricidad, pero en realidad en, en nuestro país, por ejemplo, cuando algún usuario no tiene electricidad, la empresa que está responsabilizada de proporcionar la electricidad debe sufrir una penalidad muy fuerte, ¿no? Si la electricidad deja de ser suministrada por más de 4 horas, entonces la empresa digamos, con quien el usuario ha hecho contrato debería, en lugar de cobrarle por esa energía que ha dejado de recibir, debería pagarle, digamos, 10 veces más el costo. Bueno, así de leoninas deben ser las leyes que castigan la carencia de suministro eléctrico. Al menos en todos los países es así, ¿no? Bueno, en nuestro medio creo que son 4 horas el tiempo máximo que puede sufrir desabastecimiento de energía un usuario común y corriente, por causas que son pues difíciles de controlar, ¿no? Por ejemplo, una falla, un cortocircuito, en fin, este tipo de eventos son frecuentes y se tolera hasta un máximo de 4 horas. Pasadas las 4 horas, la empresa responsable debe sufrir una penalidad muy fuerte, ¿no? Pero la penalidad es bastante fuerte. Eso es porque la falla, digamos, tenga un tiempo mayor a 4 horas. Pero si el desabastecimiento de un usuario es prolongado, entonces la penalidad es mucho más alta, ¿no? Porque se castiga el hecho de que la electricidad es es un elemento, un producto fundamental para el desarrollo de todas las actividades humanas. Por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Cuando
alguna empresa no deja de proporcionar electricidad, el costo que debe, con el cual debe ser multado, no es pues los 60, $70 que puede costar en promedio la generación de electricidad, sino es 5 o 6 veces más, ¿no? Pero si la electricidad está carente durante mucho tiempo, por años, entonces cada megavatio hora que cuesta producir, digamos, 70, $80 en promedio, se eleva a $6.000 cada megavatio hora. O sea, es una penalidad leonina, ¿no? En Europa son más estrictos, ¿no? Más rígidos. Ellos cobran $10.000 por cada megavatio hora. Acá nosotros pagamos, creo que 55 o 60 céntimos por cada megavatio hora o por cada kilovatio hora que gastamos, ¿no? O que consumimos. Bueno, y la relación del costo más o menos es 60, $70. Por lo tanto, haciendo la proporción, pues la penalidad sería, en lugar de 55 céntimos, sería como 200 o como 100 soles, ¿no? O 100 o 1000 soles sería la penalidad en Europa. En el Perú es como 60, es decir, eh, miles de veces más se penaliza la ausencia de electricidad. ¿Por qué? Porque es vital, ¿no? Es vital para todas las actividades. ¿Y por qué se pone este precio bien alto? Porque la falta de electricidad afecta a todas las actividades, afecta a la salud, afecta a la economía, y cuando afecta a la economía afecta a todo, ¿no? Entonces un país se ve atrasado. La falta de electricidad perjudica a todos, incluyendo al Estado, ¿no? El Estado también deja de percibir, digamos, los productos de la economía que puede proporcionar un usuario común y corriente que durante su vida ha dispuesto de electricidad, ¿no? Por lo tanto, se ha educado mejor, ha tenido mejor acceso a la salud, ha estudiado mejor, se ha preparado mejor, en fin, la electricidad está presente en todo. Por eso es que su ausencia se penaliza de manera muy drástica. Habíamos visto la clase pasada de que proporcionar electricidad siempre tiene un parámetro fundamental, es decir, una condición, ¿no? Debe ser producida al menor costo posible. Entonces, este es el ejemplo de un pequeño sistema eléctrico de potencia que está aquí en la figura A, que está compuesto por una red de transmisión, ¿no? Que une los nodos 1, 2, 3, 4 y 5 mediante una línea de transmisión, eh, digamos, longitudinal. Y en estos nodos están colgados varias centrales. En el nodo 1 se conecta a la central hidroeléctrica 1 mediante una línea L1, ¿no? Que va del nodo 6 al nodo 1. Y así tenemos una planta que está compuesta por grupos diésel, se conecta al nodo 2 mediante la línea L2. Y así, una planta que está compuesta por turbogases se une al nodo 3 mediante la línea L3. Y así las turbovapores y la hidroeléctrica 5 se están conectadas a sus respectivas barras. Y aquí tenemos el caso de que la central hidroeléctrica 1, bueno, es una planta que no consume dinero para producir electricidad. Consume agua y el agua del río es gratis, ¿no? Es gratuita. Aunque en realidad nunca es gratis, ¿no? Porque por ley están obligadas a pagar un pequeño canon. Canon del agua es insignificante. Se paga al Estado o a las comunidades campesinas que tienen el derecho en el uso del agua, y es muy pequeñita, ¿no? O sea, no, es tan pequeñita que no compite con las cifras que normalmente se utilizan en el despacho. Por eso se ignora o se le aproxima a cero. Aquí tenemos el sistema que alimenta las cargas D1, demanda 1, la carga D3, demanda 3, y la carga D5, bueno, demanda 5. Los usuarios entonces están en los nodos 1, 3 y 5. Entonces, a la hidroeléctrica 1, dice acá, tiene un reservorio de 432.000 metros cúbicos. Bueno, es un embalse, ¿no? Y se abastece de un río que tiene un caudal de 10 metros cúbicos por segundo.
Esta hidroeléctrica, cada metro cúbico produce 10 megavatios. O sea, si tiene 10 megavatios, o si tiene un caudal de 10 metros cúbicos por segundo y cada metro cúbico por segundo produce 10 megavatios, este puede producir 100 megavatios, ¿no? La hidroeléctrica 5, perdón, la hidroeléctrica 1 puede producir 100 megavatios utilizando el agua que trae el río. Por supuesto, el río nunca trae, pues, un caudal fijo, ¿no? El caudal varía, aunque de un día a otro la variación puede ser pequeña. Pero, por ejemplo, en el Perú, el río Mantaro, en el punto en donde alimenta la central Mantaro, lleva pues en los meses de pocas lluvias, como estos meses, lleva 70 metros cúbicos por segundo, 75, en fin, ¿no? Son los meses de agosto y septiembre, que son los más secos del año, esa es la cantidad que frecuentemente lleva el río Mantaro. Y en los meses de enero, febrero, pues, llega a 400, ¿no? 400 metros cúbicos por segundo. Y la central Mantaro solo necesita 95 para producir su máxima carga. Entonces, hay otros meses, ¿no? Por ejemplo, en estos meses ya me imagino que debe estar por los 90, o sea, puede dar ya casi su plena carga. Entonces, esta central, la hidroeléctrica 1, en este momento en el cual se está analizando, el río tiene 10 metros cúbicos por segundo, 10 cubos, y puede producir 100 megavatios, ¿no? La hidroeléctrica 1. Aunque, como aquí ustedes pueden ver, la hidroeléctrica 1 que está en el nodo 1 tiene, tiene un grupo que le puede dar hasta 250 megavatios. Obviamente, ¿no? Estamos en un mes en el cual el río que abastece a esta central está pues con con poco caudal de agua. O sea, esta central necesita 25 metros cúbicos por segundo para producir los 250 megavatios que está, eh, para el cual está diseñado. Bien, la central grupo de grupos diésel, bueno, es una central que tiene puros grupos diésel. Tiene tres grupos diésel de 50 megavatios cada uno. Bueno, está en el nodo 7 y alimenta directamente al nodo 2, ¿no? La, la central que está en el nodo 8 está compuesto por turbogases, cuatro turbogases, cada uno de 100 megavatios. Eh, en el nodo 9 hay dos turbinas de vapor, ¿no? Dos turbinas de vapor, y cada turbina tiene 100 megavatios de potencia nominal. Y en el nodo 5 hay otra hidroeléctrica, tiene un grupo de 100 megavatios. Bien, estos son los datos de potencia máxima de las unidades. También cada uno tiene su potencia mínima, ¿no? La hidroeléctrica, bueno, puede producir 50 megavatios mínimo. Eh, no se permite dar menor de ese valor. Lo mismo, el grupo diésel puede dar 10 megavatios como mínimo, ¿no? La turbogás 20, la turbovapor 25 y la hidroeléctrica, el nodo 10, se le llama hidro 5, 20 megavatios potencia mínima. Y aquí tenemos los costos variables de estas centrales. Este parámetro A es pues con arreglo a la curva ¿no? La potencia es igual a más B por P. Si nosotros desarrollamos el costo variable de acuerdo a estos parámetros, nos va a salir 45 en el caso del grupo diésel, 40 en el caso de la turbogás y 20 en el caso de la turbovapor. Entonces hagan el cálculo, 250 por 50, ¿no? O perdón, 250 más 50 por 40, dividido entre 50 nos va a dar exactamente $45 por megavatio hora, es lo que em, consume o gasta el grupo diésel para producir su potencia máxima, y cada megavatio consumiría o estaría, digamos, costando $45. 40 para el caso de la turbogás y 20 para la turbovapor. Las hidroeléctricas, por supuesto, tienen costo cero, ¿no? Este costo de arranque, ustedes ven aquí,
La hidroeléctrica tiene costo de arranque cero, pero el grupo diésel tiene un costo de arranque de $50. ¿Qué significa? Que este grupo diésel, cuando está parado, para comenzar a moverse, ¿qué requiere, no? Digamos, requiere un consumo de combustible para comenzar a moverse, luego llegar a seguir aumentando su velocidad, llegar a la velocidad de 3.600 revoluciones por minuto, ¿no? O bien, si son con generadores de varios polos, digamos, si tiene cuatro polos, tiene dos pares de polos, su velocidad sería 3.600 RPM. Para llegar a esa velocidad, gasta $50 en combustible. Y recién cuando está a esa velocidad, se conecta con el sistema, se sincroniza y comienza a producir potencia, ¿no? Comienza a subir su potencia desde cero, comienza a subir rápidamente. Bueno, el grupo dice son más rápidos. Rápidamente sube y llega hasta el valor que se le asigna, ¿no? Que tiene que estar entre 10 y 50. Entonces, cuando está en su potencia de 50 megavatios, estaría gastando los 45. Para potencias menores hay que utilizar la curva A más B por P, ¿no? Por eso tenemos que los parámetros. Entonces, el grupo dice gasta $50 en llegar a su potencia nominal. Fíjense ustedes, la turbogás. La turbogás es un aparato muy complejo, ¿no? La turbogás industrial gasta $5.000 para, estando parado, llegar a la velocidad nominal y comenzar a producir energía eléctrica. ¿Por qué esa diferencia, no? Es 100 veces más. Porque las turbogases, cuando están en reposo, es decir, cuando están paraditas, sin producir ningún megavatio y están fríos, como son grandes, tienen que comenzar a moverse y comenzar a tomar velocidad, ¿no? Hasta llegar a la velocidad síncrona. Las turbogases más o menos siempre están trabajando a 3.600 RPM, ¿no? Y para llegar a esa velocidad requieren gastar combustible, pero este combustible no es tanto. Lo que pasa es de que cuando una turbogás está funcionando y se pone en reposo, se apaga, entonces el material que tiene la cámara de combustión, al sufrir ese cambio de temperatura, sufre un daño, ¿no? Por diferencia de temperatura. Y ese daño hace que su tiempo de vida se disminuya, ¿no? Se reduzca drásticamente. Y al final, digamos, de un número de ranks hay que reponer nuevamente el material que cubre la cámara de combustión, que es un material cerámico. Y es el que cuesta. Ese es el que cuesta y eso es lo que fija este valor de $5.000. Este valor es más o menos aproximado, ¿no? La central ventanilla, por ejemplo, sus turbogases tienen este costo, más o menos, ¿no? $5.000 se gastan si están apagaditas, o sea, a temperatura ambiente, hasta que lleguen a su temperatura de funcionamiento, ¿no? Que son algo más de 1.000 grados. Ese cambio de temperatura es lo que malogra las cerámicas que están dentro de la cámara de combustión. Vamos a ver si encontramos las cerámicas aquí. Bueno, aquí no tenemos la cámara de combustión, pero quizás tengo en el... A ver, lo apunté aquí. Hay que ver la curva entrada-salida. Quizás aquí tengamos... Aquí tenemos
Aquí tenemos una turbogás. Vean ustedes, el material, esta es la cámara de combustión y el material que cubre es el material es tipo cerámico, ¿no? Y ese material es el que se desgasta, ¿sí? Con prendidas y apagadas, pasa de temperatura ambiente, porque está a los 25 grados, ¿no? Pasa a más de 1000 grados y ese cambio de temperatura es lo que hace que su tiempo de vida se reduzca, ¿no? Entonces, permanentemente los ingenieros tienen que estar chequeando cómo están las cerámicas, aunque no tienen sensores, ¿no? Pero cuando la turbina ha funcionado durante un tiempo, ya ha estado que se prendía y se apagaba, ¿no? Se prendía y se apagaba. La cerámica esta que cubre dura poco tiempo, ¿no? Ya, o sea, hacen una, mm, un examen boroscópico, ¿no? Para ver cómo están el material cerámico. Ese material es el que está en contacto con el fuego, ¿no? Que se produce dentro de la turbina. Y ese es el que dura poco. Cuando se prende y se apaga la turbina, ese material se desgasta, ¿no? Y por eso es que el costo de arranque de esta turbina es bien alto, ¿no? Por eso aquí tiene el costo de 5.000, fíjese, cuesta $5.000, cuesta el costo de arranque de una turbina de gas, ¿no? Así que este costo no es simplemente, no es un costo ficticio, es un costo real. Las cerámicas que se ponen en la cámara de combustión tienen que ser cambiadas rápidamente, porque si no la máquina se podría dañar, ¿no? Y eso sí sería una desgracia. En el caso de las turbopor, el tema es mucho más complejo. Vean, el costo de arranque, es decir, el costo de poner la unidad de la temperatura ambiente y ponerla a funcionar, cuesta acá en este caso $10.000 se ha puesto, ¿no? Los costos pueden ser incluso mayores. Les comento, por ejemplo, la turbina de vapor que está en hilo, la turbina de hilo 2, tiene más o menos este costo de arranque, ¿no? Porque su, su caldero es un edificio, ¿no? Es un tremendo edificio que tiene varios pisos, como 5 pisos tiene el caldero, y un ancho será, pues, digamos, de 50 por 100 metros tiene, ¿no? El caldero es toda una estructura, y poner a andar todos los equipos que están en el caldero cuesta, además del combustible que se tiene que gastar para ponerlo a temperatura de funcionamiento, toda esa infraestructura requiere ese gasto, ¿no? O sea, si se arranca la turbina de vapor de hilo, debe funcionar siquiera una semana, ¿no? No se acostumbra a poner a funcionar durante un día. En cambio, las turbinas de gas sí, ¿no? Pueden gastar, digamos, $5.000 para funcionar, digamos, 8 o 10 horas. En fin, las turbinas, en general, las unidades térmicas tienen sus particularidades, ¿no? Tienen un costo de arranque bien alto, las de turbogases y la turbovapor. Por ejemplo, aquí hemos puesto $5.000, ¿no? La turbogas y la turbovapor $10.000. Estos son costos más o menos aproximadamente reales, porque eso es lo que realmente cuesta ponerlas a andar y la consecuencia de ponerlos fuera de servicio. Entonces, el costo de arranque de una turbogas es bien alto, ¿no? De una turbogas industrial y de una turbovapor también es alto arrancarlo. Por eso tienen que funcionar durante un buen tiempo. No así los grupos diésel, ¿no? Los grupos diésel eh, gastan $50, por decirlo, en combustible, ¿no? Para comenzar a calentarlos y antes que generen 1 megavatio hora, tienen que calentarse y ponerse en las condiciones de temperatura ideales como para producir electricidad. Bueno, esas son las características de los sistemas hidrotérmicos. Fíjense, sus costos son diferentes de las hidráulicas, ¿no? Las hidráulicas, el agua no cuesta nada, por lo tanto, su costo variable es cero, ¿no? El costo variable, como dijimos la clase pasada, es el costo de producir a plena carga, ¿no?
cuando la unidad térmica está produciendo su potencia nominal, se toma nota cuánto está gastando, se divide sobre la potencia, ese es el costo de cada unidad de energía. Entonces, este se llama costo variable. Entonces, en este pequeño sistema eléctrico de potencia, las hidráulicas CH1 y CH5 utilizan el agua de los ríos para producir electricidad. La hidroeléctrica CH5 es de pasada, es decir, es una central que no tiene reservorio. En cambio, la hidroeléctrica 1 sí tiene un reservorio de 432.000 metros cúbicos. Y el río, en el momento en que estamos viendo el problema, tiene 10 metros cúbicos por segundo. Y la central hidráulica tiene un rendimiento de que cada metro cúbico por segundo rinde 10 megavatios, ¿no? Entonces aquí vimos en la clase pasada estos términos, que son muy genéricos, pero más o menos se puede obtener los datos de cada central hidroeléctrica en el Perú, por ejemplo, no se puede tener los datos de las hidráulicas que están funcionando actualmente en el sistema. Bueno, la central hidroeléctrica es de pasada y su potencia fija es de 100 megavatios, ¿no? O sea, el agua que trae el río que abastece a esta hidroeléctrica le permite generar 100 megavatios. ¿Ya? Aquí se pide el despacho económico diario sin pérdida, es decir, hacemos que la red de transmisión, o asumimos que no existe y que todos están conectados a una sola barra. Luego vamos a hacer el despacho económico eh, considerando el costo de arranque, ¿no? Aquí tenemos los costos de arranque. Como dije, los costos de arranque son costos en los cuales se incurre para poner la unidad en servicio, cuando las unidades están frías y no están produciendo ni un solo megavatio, es decir, están paradas. Las unidades térmicas, para que comiencen a funcionar, tienen que primero calentar los motores, ¿no? Pero los grupos diésel son rapiditos, ¿no? Un grupo diésel ustedes han visto los automóviles diésel. Ese es en lugar de producir, de mover un automóvil, mueven un generador y producen electricidad. Eso es un grupo diésel, ¿no? Ahora, lo que se pide aquí es el despacho económico diario sin pérdida de transmisión, es decir, asumiendo de que todo esto está conectado en una sola barra. Y ignorando en el primer caso los costos de arranque. Vamos a suponer que no hay costos de arranque. Después vamos a considerar cómo afectan el costo de arranque al despacho económico de un pequeño sistema. Luego después vamos a ver cómo se hace el análisis cuando consideramos las pérdidas. Pero esto será para otro ejemplo o cuando nos pongamos a analizar el tema de las pérdidas. En fin. Entonces aquí analizamos el problema que nos interesa en este momento, ¿no? Hacer el despacho económico diario ignorando las redes, considerando que todo esto está conectado en una sola barra. Primero vamos a hacer el diagrama de carga diario de la demanda. Vean, aquí tenemos los datos de las cargas. De 0 a 6, en el nodo 1, bueno, en el nodo 1, una carga tiene permanentemente 200 megavatios, ¿no? De 0 a 6, 6 a 9, 9 a 18, 18 a 21 y 21 a 24, todos, en todas las horas, la carga es única, 200 megavatios. En el nodo 1, ¿no? Bueno, podría decirse que es una carga industrial o una mina. En el nodo 3, aquí en el nodo 3, de 0 a 6 hay una carga de 100 megavatios, de 6 a 9, 200 megavatios, de 9 a 18, 400, de 18 a 21, 750 y de 21 a 24, 400 megavatios. Esta es una carga común y corriente de una ciudad. En el nodo 5 hay otra carga que, fíjense, tiene 100 todo el tiempo, excepto de 18 a 21, 50 megavatios, ¿no? Esto podría ser una carga industrial.
por ejemplo, como una planta industrial, por ejemplo, como una acería, ¿no? Produce acero. El acero consume electricidad, pero en la hora de punta, como vamos a ver después, la electricidad sube, cuesta más en la hora de punta. Vamos a ver nosotros en las clases subsiguientes de que la electricidad cuesta distinto según la hora que se produce. Si una hora determinada están funcionando unidades muy caras, entonces la electricidad cuesta cara también. Si en un momento determinado la electricidad está siendo proporcionada por unidades que son de costo bajo, la electricidad cuesta baja también, ¿no? O sea, la electricidad tiene un costo que varía durante el día. Y los usuarios pagan según el costo horario. Entonces, en esta planta, en la hora donde hay más demanda de energía, fíjese acá el total en el sistema sumados, la demanda total es 1000 megavatios, ¿no? Pero en la hora de punta, 18 a 21, pero de 0 a 6 es 400, de 6 a 9, 500, de 9 a 18, 700, y de 21 a 24 también es 700. En fin, la carga total varía. Entonces, cuando un sistema de potencia tiene una carga variable, habitualmente los sistemas económicos, la energía eléctrica cuesta más según haya más demanda, ¿no? En este caso, de 18 a 21, como hay mayor demanda, seguramente la energía eléctrica cuesta más. ¿Por qué? Porque para producir los 1000 megavatios hay que utilizar las unidades que son más caras, por lo cual la energía también cuesta más. Por eso algunas empresas tienen esta decisión, ¿no? En ese momento bajan su consumo, ¿para qué? Para pagar menos, porque en ese momento la energía eléctrica cuesta más. En nuestro país, la energía eléctrica varía cada 15 minutos, el costo varía cada 15 minutos. Ustedes dirán, pues no, pero yo cuando pago la luz pago una cantidad fija, ¿no? En realidad, para los usuarios domésticos como nosotros, se promedia, se hace un cálculo estimativo y se sabe de que el consumo es típico, por lo tanto, las empresas pueden hacer un promedio, ¿no? Y en este caso, Sinermin hace ese cálculo de las tarifas y la tarifa que se cobra al usuario promedio es una tarifa promedio, pero está incluido indirectamente lo que cuesta distinto cada hora. O sea, los usuarios domésticos también pagan el costo según el tiempo, pero por la estructura y la costumbre que tenemos los usuarios domésticos, que siempre consumimos más a la hora de punta, digamos, pagamos un valor promedio, pero siempre estamos siendo considerados con el consumo variable hora a hora. Entonces aquí, esta planta, o en el nodo 5, esta demanda, digamos, podría ser una fábrica de acero, ¿no? Como Aceros Arequipa, consumen 100 megavatios todo el tiempo, pero en la hora de punta, como la energía cuesta más, ellos reducen su consumo. En el caso de Aceros Arequipa, por ejemplo, ellos tienen creo que 150 megavatios. Todo el tiempo consumen 150 megavatios, pero en la hora de punta se bajan a 20, así, ¿no? Porque en esa hora la energía cuesta cara. La energía es el precio es muy alto en las horas de punta. Entonces ellos bajan su consumo. Pero hay otras empresas, por ejemplo, como Antamina, ¿no? Antamina tiene un consumo, me parece también de 150 o 170 megavatios. A ellos no les sale a cuenta bajar su consumo en la hora de punta. ¿Por qué? Porque su producción se vería afectada, ¿no? Por la forma como producen, en fin, por la disposición de la mina. A ellos no les conviene bajar en la hora de punta. En cambio, a Aceros de Arequipa sí le conviene. Entonces, ellos ahorran dinero cuando bajan su consumo en la hora de punta. Bien, entonces aquí tenemos los datos de las cargas, ¿no? Las cargas varían hora a hora y el total, fíjese, el total es también variable, ¿no? De 0 a 6, 400, de 6 a 9, 500,
De unidad 18,700, 18,21, 1000, y de 21 a 24 otra vez 700. O sea, es una carga variable. Entonces, este sistema, si nosotros consideramos que estuviera en una sola barra, tendría pues una carga variable y una generación también que hay que definir, ¿no? ¿Cómo debemos abastecer esta demanda? Entonces, el problema consiste en hacer el programa diario de generación, es decir, establecer cuánto debe producir cada una de las unidades de generación que están acá para abastecer esta demanda al menor costo total de operación diario. Ese es el despacho, en este caso le llamamos hidrotérmico porque incluye centrales hidráulicas y centrales térmicas. Luego vamos a ver, posteriormente vamos a incluir el efecto de la transmisión. Acá tenemos los datos de las líneas de transmisión. Tenemos todas las líneas, en este caso son iguales, ¿no? 100 kilómetros y 220 kilovoltios. En la realidad, bueno, las líneas son distintas, pero aquí vamos a hacer un ejemplo sencillo después para ver cómo le afecta la transmisión al despacho económico uninodal, considerando de que no hay red de transmisión. Primeramente, el diagrama de carga diario de la carga es esta, ¿no? La demanda que vemos acá, esta demanda, 400, 500, 700, 1000 y 700, lo hemos dibujado acá. 400 de 0 a 6, 500 de 6 a 9, 700 de 9 a 18, 1000 de 18 a 21 y 700 de 21 a 24 horas. Es el diagrama de carga diario. Lo que habitualmente se hace es, como las hidroeléctricas no consumen dinero, y en este caso la hidroeléctrica 5 tiene una potencia 100 todo el tiempo, porque el agua que le da el río es suficiente para producir 100 megavatios, y esta central no tiene reservorio de regulación, pues lo ponemos en la base, ¿no? Aquí cuando se pone en la base, significa que es el primero que despacha para cubrir los primeros 100 megavatios del diagrama de carga, ¿no? Entonces, ustedes la carga, ustedes ven que es variable, ¿no? Y nosotros tenemos que cubrir este diagrama de carga mediante la central de generación. Esta central de generación tiene 100 permanente, ¿ya? En cambio, la hidroeléctrica 1 tiene reservorio de regulación. Al tener reservorio de regulación permite variar su generación. Hagamos un análisis previo, ¿no? Vean, aquí en este diagrama, ustedes ven que la demanda es 1000 megavatios de 18 a 21 horas. Hay 1000 megavatios que se tienen que cubrir. Pero hay que ver lo que tenemos nosotros disponibles. La hidroeléctrica 1, acá según los datos, nos puede dar máximo 100 porque el río trae 10 metros cúbicos por segundo y cada metro cúbico rinde 10 megavatios, por lo tanto tiene 100 megavatios de energía o potencia disponible la hidroeléctrica 1, aunque puede dar 250, pero el río le está dando solamente para 100. Entonces vean ustedes, la otra hidroeléctrica, la hidroeléctrica 5, también tiene agua, ¿no? La hidroeléctrica 5 dice usted pasada y tiene una potencia fija de 100 megavatios ya. La hidroeléctrica 5, el agua que trae el río, le permite generar 100, ¿no? Pero a la hidroeléctrica 1, que podría dar 250, el agua del río solo le permite generar 100 de manera continua. Si nosotros sumamos 100 de la hidroeléctrica 5, 200 de la turbovapor, serían 300, más 400 de la turbogás, serían 700, más 150 de los grupos diésel, 850, más los 100 que trae esta hidroeléctrica, serían 950. Fíjense, no nos alcanza para cubrir los 1000 megavatios que se necesitan en la hora de punta. En la hora de punta tendríamos un déficit de 50 megavatios. ¿A quién le cortamos la energía en la hora de punta? Porque no alcanza, la generación disponible para cubrir los 1000 megavatios.
Aquí el principal problema es de que la hidroeléctrica 1, el agua que trae el río, solo le permite generar 100 megavatios, ¿no? Porque acá dice, el río de la hidroeléctrica 1 tiene 10 metros cúbicos por segundo, o sea, está más o menos en los meses de agosto, septiembre, y la hidroeléctrica tiene un rendimiento de 10 megavatios por cada metro cúbico. Entonces puede dar 100, no los 250. Aquí entonces tenemos un problema, ¿no? Sumando todo esto nos da 950 y lo que nosotros necesitamos son 1000. ¿A quién le cortamos los 50 megavatios? Ese es un problema, ¿no? Yo le dije al inicio de la clase de que cortar la energía eléctrica en un sistema de potencia es un pecado grave. Las empresas que cortan energía a sus usuarios sufren penalidades leoninas, ¿no? Las multas son muy fuertes, según el tiempo, ¿no? Entonces, solamente se perdona cuando se tiene una falla que es difícil de prever, ¿no? Por ejemplo, un cortocircuito por un rayo que cayó sobre una línea, y solo en esos casos se le permite tener hasta 4 horas para resolver el problema. Después de las 4 horas se le clava la multa que es bien fuerte. Entonces, aquí tenemos el caso de que la demanda no se podría cubrir. Entonces, aquí vamos a tener la idea de cómo se hace el manejo del agua, vean. Si bien la hidroeléctrica 1, el río le da 10 metros cúbicos por segundo y cada metro cúbico por segundo le da 10 megavatios, por lo tanto 100, pero esta hidroeléctrica tiene reservorio de 432.000 metros cúbicos. Entonces, lo que se hace es aprovechar esa capacidad de generación ¿no? del reservorio. Lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Durante las horas de valle, ¿no? O sea, aquí, como ustedes ven, esto parece el perfil la geografía, ¿no? De la sierra. Entonces, al pico acá se le llama, pues, horas de pico, ¿no? Hora de punta también. Y estas son las horas de valle. En las horas de valle a las hidroeléctricas se les pone a dormir, es decir, se les hace descansar aquellas que son con reservorio. ¿Para qué? Para que su reservorio se llene de agua. Y como tienen una capacidad bien significativa, la hidroeléctrica 1 en este caso no funciona durante las horas de 0 horas a 9 horas, no funciona. Y en ese periodo el agua que trae el río se almacena en el reservorio que tiene aquí, que es de 432.000 metros cúbicos, ¿no? Y si nosotros hacemos el cálculo, vamos a llegar a la conclusión de que ese reservorio puede cubrir hasta 12 horas de parada de la central. Es decir, durante las 12 horas lo dejamos a la central sin funcionar y el agua del río, ¿dónde se almacena? Se puede almacenar en ese reservorio. Acá solamente tenemos 9. Entonces, con 9 horas, el reservorio no está lleno y recién a las 9 de la mañana, el reservorio comienza a abastecer de agua a la central y también el río, ¿no? O sea, la central hidroeléctrica 1 se alimenta tanto del río como del reservorio. Claro, ambos el agua del río llega al reservorio y el reservorio se alimenta a la central. Entonces, con esa cantidad de agua, fíjate, la hidroeléctrica 1 puede dar ¿hasta dónde? Hasta 250. Entonces, en la hora de punta, a la hidroeléctrica se le pone con 250 megavatios. Acá tenemos, cada cuadrito no sé si ustedes ven, cada cuadrito es de 50 megavatios. Entonces, aquí hay 50, 100, 150, 200, 250. O sea, aquí la hidroeléctrica 1 produce su máxima capacidad. ¿Con qué? Con el agua que está utilizando tanto del río como del reservorio. Como tiene bastante agua, simplemente aquí opera, ¿no? Funciona. Y de esa manera nosotros cubrimos el diagrama de carga diario. Fíjense, ¿no? La hidroeléctrica 5, que está acá en verde, dio los 100 megavatios, y la hidroeléctrica 1,
que utiliza el agua del reservorio más el agua del río, puede dar hasta 250 megavatios en la hora de punta. Una vez que ha generado los 250 megavatios, bueno, después se comienza a distribuir, ¿no? La central hidroeléctrica 1 puede dar, acá de manera conveniente se dispone, ¿no? De que pueda dar 100 durante el periodo de 9 a 18 horas, 100, acá sí, perdón, 100 megavatios. Y pues de 21 horas a 24 horas también 100 megavatios, ¿no? Entonces, si hacemos el cálculo, vamos a ver que todavía le sobra agua, porque el, según los datos que tenemos, esta hidroeléctrica tiene una capacidad, fíjense, de dar energía. ¿De cuánto? Si nosotros vemos el cálculo nos va a permitir a nosotros generar hasta 100 hasta 2400 megavatios hora. O sea, si tiene 100 megavatios de potencia durante las 24 horas, 100 por 24 nos da 2400 megavatios hora. Acá nosotros sumamos la energía que dio en la hora de punta. Acá tenemos 3 horas por 250, nos va a 750. Se gastó 750 aquí. Y acá tenemos 100 por 2, 4, 6, 8, 9 horas. 10, 11, 12. Acá hay 1200 megavatios. Más 750, 1950. Todavía le faltan 450. Y justamente aquí están los 450, ¿verdad? 100, 200, 300, 400, 450 megavatios hora. O sea, aquí en celeste está la energía que puede proporcionar la central hidroeléctrica 1, teniendo como máximo un ancho de 250, ¿no? Y acá, bueno, pues de 9 a 12 da 200, de 12 a 18 da 100, de 21 a 24, de 21 a más o menos es a 20, a 21, a 22, 30 da 100 y de 21, 30 a 24 da otra vez 200, ¿no? Así, la hidroeléctrica 1 ha gastado toda la energía que trae el agua del río, ¿no? Sin superar su máximo de 250 megavatios, porque es lo máximo que puede dar. Entonces, aquí ya hemos dispuesto la energía de la hidroeléctrica 1. Por lo tanto, lo que queda en blanco es lo que tienen que abastecer las centrales térmicas restantes, ¿no? O sea, aquí este despacho de la hidroeléctrica está convenientemente desarrollado. O sea, lo que está en blanco tiene que ser cubierto por centrales térmicas. Y vean ustedes, ¿no? Acá tenemos 750, ¿no? Menos 650 megavatios van a ser cubiertos en el peor de los casos por unidades térmicas. Y eso es más de lo que se tiene, ¿no? Acá, según los datos, las térmicas son acá 150, acá 400, sería 550, acá tenemos 750 megavatios térmicos, acá. 200 la turbopor, 400 la turbogás, serían 600, más 150, 750. ¿Y cuánto es lo que nosotros necesitamos cubrir? 650. O sea, tenemos todavía 100 megavatios de reserva, ¿no? De 100 megavatios térmicos que no vamos a utilizar, pero que el manejo del agua, de la hidroeléctrica 1, nos permite a nosotros tener esta holgura. Bien, entonces continuamos despachando las centrales, ¿no? Aquí, cuando utilizamos los costos variables, ya podemos hacer simultáneamente todos los bloques los podemos despachar. En cambio, cuando hicimos el despacho económico normal con la formulación lagrangiana, nosotros primero despachábamos un bloque, ¿no? Después otro bloque, después otro bloque. Acá se puede hacer todo simultáneamente. ¿Por qué? Porque todas las unidades tienen que ir a su plena carga. Entonces veamos, para cubrirlo de 100 a 200 megavatios, cómo desarrollamos. Aquí vamos a utilizar el criterio de costos variables también. Fíjense, vamos a ver aquí los costos variables.
¿no? La hidroeléctrica 1 tiene costo variable 0 y la hidroeléctrica 5 también. Después, ¿quién tiene el mayor costo variable? El grupo diésel, 45. Es el más caro. El más barato es la turbovapor, que tiene 20. Intermedio está la turbogás, 40. Entonces, aquí, para el despacho de las o de las térmicas, primero comenzamos con la turbovapor. Se acaba la turbovapor, seguimos con la turbogás. Se acaba la turbogás, recién utilizamos los grupos diésel. ¿Por qué? Porque como hemos visto en una clase anterior, sus costos variables estos son fijos, ¿no? Fíjense que todas tienen su curva de entrada-salida rectilínea, ¿no? A más B, todos forman una recta. Entonces, lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Se despacha de esta manera. Primero la turbovapor con los 100 megavatios, la turbovapor 1, luego la turbovapor 2, luego la turbogás 1, ¿no? Y después la turbogás 2. La turbogás 2 despacha sus 100 megavatios, luego la turbogás 3, luego la turbogás 4, y después esta pequeñita fracción se cubre con el grupo diésel, ¿no? Como hay tres grupos diésel y cada uno es 50 megavatios, me sobran dos grupos diésel. O sea, los grupos diésel estarían solamente siendo utilizados una unidad y las otras dos unidades, de las tres que hay, estarían en reserva, ¿no? Por algún motivo, por alguna emergencia. Y este sería el despacho así, por orden de costos variables, ¿no? El, este criterio de costos variables obedece a que primero se despacha la más económica. La más económica es la hidroeléctrica 5 y la hidroeléctrica 1, ambos tienen costo cero, con la diferencia de que la hidroeléctrica 1 se maneja el agua para producir, para cubrir la demanda que no se puede cubrir en la hora de punta. Entonces, ustedes vean que en la hora de punta, si nosotros no manejábamos el agua de la hidroeléctrica 1, hubiéramos tenido un déficit total de 50 megavatios, ¿no? No hubiéramos podido cubrir más que 950, pero aquí con el manejo del agua de la central hidroeléctrica hemos podido cubrir toda la demanda, inclusive nos hemos dado la posibilidad de tener dos grupos diésel de reserva sin funcionar en la hora de punta. Eso es lo que permite el manejo del agua en las plantas hidráulicas. Pues aquí tenemos el despacho. Y fíjense ustedes, el despacho es sencillo, ¿no? Simplemente se va al diagrama de carga y se comienza a cubrir, ¿no? Se pone primero la más barata, luego, que es la hidroeléctrica 5, luego la turbopor 1, la 2, que son las que tienen como costo variable 20, luego la turbogás, la primera que tiene costo variable 40, la segunda, la tercera, cuarta, y después el grupo diésel, ¿no? Luego de haber hecho previamente un manejo del agua con la hidroeléctrica 1, ¿por qué? Porque le permite su reservorio de regulación. Este es el despacho que se hace diariamente, por ejemplo, en el sistema peruano. En el sistema peruano tenemos muchas centrales hidráulicas que tienen reservorios de regulación. Por ejemplo, ¿no? En el Perú, la central Mantaro tiene el lago Junín, que es el que le proporciona gran cantidad de capacidad de regulación, ¿no? El lago Junín creo que almacena 450 millones de metros cúbicos. Y ese lago se cierra, la presa Upamayo, que es el que controla ese lago, se cierra a mediados de diciembre, cuando comienzan las lluvias, y no se abre hasta que termina, me parece, mayo, ¿no? Cuando ya las lluvias han bajado y la central o el río Mantaro ya no lleva los 95 metros cúbicos que necesita la central, sino pues se está dando 90, 85, ¿no? En esos momentos ya comienzan a utilizar el lago Junín para completar la generación de la central Mantaro. Y es algo parecido a lo que vimos acá, ¿no? Aquí, con esta información que tenemos, repitiendo, ¿no?
no podríamos cubrir toda la demanda de la hora de punta, que son 1000 megavatios, si no hacemos el uso del reservorio de regulación de la hidráulica 1. Tendríamos déficit, ¿no? Y ustedes saben que en un sistema de potencia, tener déficit de energía, o sea, no abastecer toda la demanda es un pecado grave, gravísimo. No se perdona, la ley no perdona a las empresas que no cumplen con abastecer la demanda. Al menos en nuestra legislación es muy leonina. Creo que en todas las legislaciones del mundo que tienen libre mercado, el no abastecer la demanda se penaliza, pero así de manera draconiana. Aquí tenemos el ejemplo del despacho de la central, eh, de este pequeño sistema eléctrico hidrotérmico, ¿no? Hemos manejado el agua en este caso de la central hidroeléctrica 1 que tiene capacidad de regulación. Bueno, aquí no hemos hecho el cálculo detallado, pero vamos a ver ahora otro tema, ¿no? Vamos a ver qué pasa cuando consideramos los costos de arranque. Cuando consideramos los costos de arranque, vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿verdad? ¿Qué tenemos el despacho económico en forma gráfica, ¿no? La asignación de carga de cada una de las centrales. Hay un costo adicional que hay que considerar, ¿no? De que cuando vemos este diagrama, que este es un diagrama óptimo, si no existieran costos de arranque. ¿Qué significa? De que la hidroeléctrica 5 permanentemente funciona las 24 horas del día, ¿no? Y no hay ningún tema que añadir porque las hidráulicas se diseñan y se construyen para que funcionen permanentemente. Las turbopores también, ¿no? Tienen la capacidad de funcionar permanentemente, salvo que a veces al año se le pone fuera de servicio para hacer el mantenimiento preventivo. Entonces funcionan las 24 horas del día, es decir, eh, no paran, ¿no? De un día pasan para otro y siguen con el mismo diagrama de carga. Igual a Turbopor 2. La Turbopor 1 no para porque simplemente su diagrama le aconseja, el diagrama de despacho económico le aconseja funcionar así. La Turbogas 1 también, ¿no? Las 24 horas. Pero esta Turbogas 2, vean, se tiene que arrancar a las 6 de la mañana y se tiene que poner fuera del servicio a las 24 horas. Eso significa que al día siguiente, ¿no? Esta Turbogas 2 sale del servicio a las 24 horas y al día siguiente a las 6 otra vez tiene que arrancar. Y en ese arranque, ¿cuánto gasta? Acá los datos dicen que va a gastar, costo de arranque, $5000 va a gastar. Entonces esos $5000 siempre duelen, ¿no? Ya hacemos las cuentas, van a ver ustedes de que es costoso. Aquí no hemos puesto los costos, pero vamos a ver la siguiente clase, vamos a hacer un cálculo económico, vamos a calcular cuánto es lo que cuesta. Pero aquí simplemente decimos, con la Turugas 1 no hay problema, pero la Turugas 2 sí, ¿no? Cada día tiene que levantarse a las 6 de la mañana, comenzar a funcionar con 100 megavatios. Luego acostarse a las 12. Y así, cada día a las 6 de la mañana va a gastar $5000 por el hecho de arrancar y ponerse en servicio. Lo mismo la Turugas 3. Se levanta a las mediodía y se acuesta a las 10 de la noche, ¿no? Cada vez que se levanta va a gastar $5000. La Turugas 4 también, ¿no? Va a funcionar a las 18 horas y se va a poner fuera de servicio a las 24 horas. Por 3 horitas tiene que gastar $5000 en el arranque. Y esto no es muy, digamos, no es muy alentador, ¿no? Porque los arranques y paradas siempre desgastan a las turbinas, ¿no? No solamente las cámaras de combustión, porque como vamos a ver aquí, en esta cámara de combustión, vean, ¿no? La turbina, el aire entra
se comprime, entra el combustible, ¿no? Y estas paredes que ustedes ven acá, las paredes de la cámara de combustión, estas son las que sufren, porque cuando se prenden y se apagan, el bajar de más de 1000 grados a 20 grados o 25 grados que está el ambiente, primeramente le causa un tremendo estrés térmico. Y los materiales, a pesar de que son materiales muy especiales, son materiales cerámicos, se desgastan. Entonces no es conveniente que estén prendiéndose y apagándose las unidades térmicas, ¿no? Porque cuesta caro, ¿no? Este material que se utiliza para cubrir las paredes de la cámara de combustión es costoso, su fabricación no es simple, ¿no? Imaginen ustedes, está a más de 1000 grados de temperatura. Entonces esto como cuesta dinero, se trata de evitar tanto por la conservación de la máquina, así como también haciendo sumas y restas, es más costoso gastar en cerámicas. Entonces, lo que habitualmente se hace es, lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Vamos a ver si conviene o no. Hemos calculado de cada arranque de la Turbogas cuesta $5000. Entonces se hace ese cálculo. Y vamos a ver que cuando consideramos los $5000 acá, otros 5000 acá y otros 5000 acá, vamos a gastar más que si hiciéramos lo siguiente. Lo que habitualmente se hace es de que de 0 a 6, las tres turbogases, ¿no?, que estaban acá felizmente con sus 100 megavatios, simplemente acá las tres turbogases no se apagan. Es decir, esta turbogas 2 y esta turbogas 3 no se apagan, no se ponen fuera de servicio a las 22 horas y el otro a las 24, no. Continúan funcionando. De 0 a 6, las tres turbogases bajan su generación. Los 100 megavatios que hay acá se reparten en tres y cada uno va a 33 megavatios. Como su potencia mínima es, ¿cuánto es la potencia mínima de estas unidades? La potencia mínima de las unidades es 20 megavatios, ¿no? Como es 20 megavatios, por lo tanto, aquí pueden ellos dar, ¿no?, 33 sin ningún inconveniente. Entonces, las tres unidades dan 33 megavatios. O sea, la 1, la 2 y la 3, 33. Están funcionando, ¿no? Por lo tanto, a las 24 horas, no van a ponerse fuera de servicios, van a continuar funcionando. Ahora, de 6 a 9, las dos unidades, ¿cuánto van a dar? De 6 a 9 dan, fíjense, de 300 suben a 500, o sea, están dando 200 megavatios. Aquí, los 200 se reparten entre las tres, o sea, cada uno da 66 megavatios. Suman los 200 megavatios y continúan funcionando. A las 12 del día, ahí sí, ¿no? Están dando 66 y todos dan 100. 100 megavatios continúan funcionando hasta las 22 horas. A las 22 horas deben dar entre los tres los 200. Cada uno baja a 66.6 y continúan funcionando. Es decir, las unidades 1, 2 y 3 nunca se apagan. Todo el día comparten la potencia que se les ha asignado en el despacho económico, ¿no? Y no se ponen fuera del servicio. Significa que los costos de arranque se vuelven cero. En este caso, el costo de arranque de la unidad 2, que son $5000, más el costo de arranque de la unidad 3, que son otros 5000, más el otro costo de 5000, se son ahorrados, se evitan esos costos. Y aquí se hace algo mejor, ¿no? En la hora de punta, en lugar de poner la central, la Turbogas 4, no se le pone en funcionamiento y se ponen en funcionamiento dos grupos diésel. Por lo tanto, acá están siendo utilizadas solamente la Turbogas 1, la 2 y la 3, y la Turbogas 4 está descansando, está en reserva. En cambio, las unidades diésel 1, 2 y 3 sí están funcionando. ¿Por qué? Porque estas unidades gastan $50 acá en arrancar. Y esos $50 son comparativamente menores que los 500 o los 5000 que se gastaría en poner en servicio la unidad Turbogas 4. Si hacemos sumas y restas, vamos a ver de que es más económico.
Entonces aquí sería el despacho considerando que las turogases 1, 2 y 3 no se ponen fuera de servicio, sino funcionan permanentemente, evitando que se pongan fuera de servicio y evitando que al día siguiente se tenga nuevamente que arrancar, ¿no? Porque el arranque cuesta $5.000. Entonces, de esta manera, este despacho incluye el costo de arranque, ¿no? Entonces, el costo de arranque no es un caso teórico, es real, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, $5.000 más o menos gasta la central Ventanilla en arrancar una de sus turbinas. Son turbinas de 150 megavatios y tienen más o menos ese costo, ¿no? Ese costo es real, no es ficticio, no es algo inventado, es un costo que tienen que considerar las unidades térmicas para el despacho económico. Entonces, a este despacho que incluye los costos de arranque, digamos, se podría considerar que es un mejor despacho, ¿no? Es un despacho más aproximado a la realidad. Y ustedes van a ver esta condición de unidades térmicas funcionando a una fracción de su potencia nominal por evitar el costo de arranque. Esto es típico. En el Perú, las centrales Ventanilla, en fin, varias centrales, siempre son puestas así a dormir en la noche con potencia baja, simplemente para evitar su costo de arranque el día siguiente. Bien, entonces el efecto del costo de arranque básicamente es un tema que se ve con sumas y restas. Y se trata de ahorrar el, el estrés que provoca el arranque a cualquier unidad térmica. En este caso nos hemos evitado dos arranques, ¿no? No, tres arranques. Las unidades Turugas 2, Turugas 3 y Turugas 4, que aquí ha sido reemplazada por los diésel, ya no van a gastar los $5.000 que les cuesta ponerse en servicio estando apagadas, o sea, generando una potencia cero. Vean ustedes, el costo de arranque es algo que es muy serio, ¿no? Se les puede mostrar a ustedes los despachos que hace el COES, en los cuales a veces una central durante la noche, o sea, a partir de la medianoche, están funcionando a carga mínima. O sea, ni siquiera se les pone a una carga compartida, no, se pone a su carga mínima, porque nosotros tenemos un fuerte componente hidráulico. Acá lo hidráulico es bien pequeño, ¿no? Es de los 1.000 megavatios, se tienen 200 megavatios nomás hidráulicos. En nuestro país es mitad, mitad, ¿no? Mitad es hidráulico y mitad térmico. Bien, vamos a ver nosotros aquí el otro tema que es el despacho económico con pérdida de transmisión. Aquí hemos visto el despacho económico incluyendo los costos de arranque. Ahora veamos qué efecto tiene el considerar las pérdidas de transmisión. Vamos a suponer que tenemos un sistema de potencia sin red de transmisión. Entonces, en este sistema que no tiene red de transmisión, todas las curvas de costos de las unidades de generación que van a abastecer una demanda T, entre todas ellas, ¿no? Debemos ver qué efecto le produce incluir la red de transmisión. Entonces, como hemos visto anteriormente, un despacho económico es en realidad la elaboración de muchos repartos económicos. Se hacen muchos repartos económicos y luego de esos repartos económicos se escogen los costos de cada bloque que sean de menor valor. Y así se compone el despacho de un diagrama de carga, ¿no? Entonces, ¿cómo se formula el problema? Aquí hemos visto que la formulación lagrangiana
es que se consideran los costos de cada una de las unidades. Acá tenemos n unidades, entonces ponemos el costo de la unidad 1 con sus límites, ¿no? El costo de la unidad 1, digamos, mediante una curva cuadrática, el costo estará dado en dólares por hora o en monedas por hora y sus límites, ¿no? Su potencia tiene que estar entre su mínimo y su máximo. Ponemos también el costo de la unidad 2, en fin, el costo de la unidad 3, 4, 5, hasta el costo de la unidad n. Por lo tanto, tendremos n ecuaciones de costos más n eh, igualdades o desigualdades de límites de las potencias, ¿no? En realidad, en cada fila acá tenemos que la potencia 1, por ejemplo, aquí tiene que ser mayor o igual que este valor, potencia 1 mínima. Y la potencia 1 también tiene que ser menor o igual que este valor potencia 1 máximo, o sea, menor que su máximo, menor o igual que su máximo y mayor o igual que su mínimo. Aquí hay dos ecuaciones más. O sea, tendríamos, si tenemos n centrales o n grupos de generación, tendremos n ecuaciones de costos, pero 2n ecuaciones de límites. En realidad tenemos 3n ecuaciones acá. Pero en fin, estos no se consideran para el análisis, ¿no? Se comprueban, pero después. Por lo tanto, podemos formular la ecuación del costo total, o sea, la función objetivo. La función objetivo es esta función de costo total, que es la sumatoria de todos los costos. Aquí estamos asumiendo que vamos a repartir la potencia total, de la demanda, entre las n unidades, ¿no? En eso consiste el reparto económico. Y aquí entonces formularemos la ecuación de la ley de la conservación de la energía. La demanda total más las pérdidas tienen que ser iguales a la suma de las potencias de las unidades de generación, de las n unidades de generación. Pero para que formulemos una de manera adecuada, vamos a poner que phi tiene que ser igual a 0 y va a ser demanda total más pérdidas menos la sumatoria de las potencias de las unidades de generación, de las n unidades de generación. Aquí convenimos en poner phi en esta forma. ¿Para qué? Para que podamos utilizar la formulación lagrangiana. En el caso de sin red de transmisión, las pérdidas son iguales a 0, porque todos están conectados a una barra, generadores y cargas. Entonces, ¿en qué consiste la solución del problema? Es en minimizar la función objetivo, ¿no? La función objetivo es la función L. L es el costo total, o sea, esta función, costo total, más lambda por phi. Como phi se ha puesto en términos que igualan a 0 en el punto de solución, por lo tanto, la función lagrangiana es igual al costo en el punto de solución. Entonces, la función lagrangiana es costo total más lambda phi, que va a ser igual a la sumatoria de los costos de cada una de las unidades, más el multiplicador de Lagrange por la función phi. Entonces, en el punto de óptimo, si nosotros minimizamos la función lagrangiana L, como phi es igual a 0, también minimizamos el costo total. ¿Cuál es la condición que debe cumplir la minimización de esta función objetivo? Que la demanda total tiene que ser igual a la sumatoria de todas las pérdidas, digo, a la sumatoria de todas las potencias, ¿no? Esto es cuando no hay red de transmisión. Cuando hay red de transmisión, bueno, acá hay que cumplir, ¿no? Eso sí se verifica por fuera esto, ¿no? Esto se verifica después de encontrar la solución. Si no se verifica, se hacen cambios para que se pueda ajustar. Entonces, ¿cómo se minimiza la función objetivo cuando no hay red de transmisión? Ya lo vimos, ¿no? La función lagrangiana tiene esta forma, el mínimo
ocurre cuando se cumple simultáneamente que la derivada de la función lagrangiana con respecto a P1 tiene que ser igual a cero. La derivada de la función lagrangiana con respecto a P sub 2 tiene que ser igual a cero. Y así, la derivada de la función lagrangiana con respecto a todas las potencias de todas las unidades que están consideradas tiene que ser igual a cero. Ahí tenemos n ecuaciones. Además, la derivada de la función lagrangiana con respecto al multiplicador de Lagrange, o sea, con respecto a lambda, también tiene que ser igual a cero. Ahí tenemos n más 1 ecuaciones y n más 1 incógnitas. Sistema de ecuaciones algebraicamente correctas para ser resueltas. Acá la función phi es esta, ¿no? Demanda total más pérdidas menos sumatoria de potencias de generación igual a cero, siendo las pérdidas igual a cero. Entonces, n ecuaciones, n más 1 ecuaciones más n más 1 incógnitas. Ecuación que puede ser resuelta, ¿no? Entonces, continuando, ¿no? Continuando con el desarrollo, la derivación con respecto a P1 va a ser costo incremental 1 menos lambda igual a cero. La derivación de la función lagrangiana con respecto a P2 va a ser costo incremental 2 menos lambda igual a cero. Y así. Para los n generadores, costo incremental n menos lambda igual a cero. Esto es lo que establece la derivada parcial de la función lagrangiana con respecto a cada una de las potencias. Y la derivación parcial de la función lagrangiana con respecto a lambda nos establece la ley de la conservación de la energía, ¿no? Phi igual a cero significa que la demanda total menos la sumatoria de las potencias es igual a cero. Esta es simplemente la ley de conservación de la energía, o de la potencia, ¿no? De la carga en realidad. Son n más 1 ecuaciones con n más 1 incógnitas. Y es también igual al criterio de igualdad de costos incrementales, ¿no? Se verifica lo que vimos anteriormente. Ahora, ¿qué pasa cuando añadimos la red? Cuando añadimos la red, otra vez, cada una de las centrales o cada uno de los generadores se tiene que expresar mediante su ecuación, ¿no? Sí. Aquí es igualito que el tema sin red, pero aquí las pérdidas no son iguales a cero. No es cero las pérdidas. Entonces, igual se tiene que minimizar la función objetivo. O sea, esta función lagrangiana, L igual a costo total más lambda phi, se tiene que minimizar también, sean o no cero las pérdidas. Y la condición es que la demanda total ahora más pérdidas tiene que ser igual a la sumatoria de las potencias. Este es el cambio, ¿no? El pequeño cambio respecto al desarrollo sin red es de que las pérdidas no son iguales a cero. Y se debe cumplir después, igual que cada una de las potencias tiene que estar dentro de su mínimo y máximo. Entonces hacemos la derivación. Derivamos la función lagrangiana con respecto a P sub 1, nos da lo mismo que la vez pasada, ¿no? Pero cuando derivamos aquí phi con respecto a la función lagrangiana con respecto a lambda, ya la derivación no nos va a dar lo que vimos anteriormente. La derivación de phi de lambda phi con respecto a lambda no nos va a dar igual a cero. Acá, la demanda total más pérdidas menos las múltiples potencias tiene que ser igual a cero. Esto ya no es igual en el caso anterior. Las pérdidas de transmisión modifican el alcance de los costos incrementales. Vean, vamos a tener una función lagrangiana de esta manera. Si phi es la demanda total más las pérdidas, o sea, las pérdidas no son iguales a cero, entonces cuando encontramos la derivada de la función lagrangiana con respecto a cualquier potencia, vean, derivada de costo total con respecto a P, esto sí es igual, ¿no? Esto debe ser igual a cero, pero
Aquí debería ser esto, ¿no? Aquí debería ser... Acá hay un pequeño error pero vamos a seguir. Esta derivación parcial va a ser, esto va a ser el costo incremental, ¿no? Este es el costo incremental, pero la derivación parcial de lambda por phi con respecto a la potencia, phi incluye las pérdidas, ¿verdad? Entonces esto va a ser igual al costo incremental más lambda por la derivada parcial de las pérdidas con respecto a la potencia y la unidad J. Como lambda es una constante desconocida, por lo tanto la derivación parcial ya incluye las pérdidas. La derivación parcial de la función lagrangiana con respecto a la potencia de cualquier unidad incluye las pérdidas. Y esto sí es un tema que no habíamos visto, ¿no? Hasta ahora. Entonces, al hacer esta derivación, vamos a tener que inventar un nuevo término, pérdidas marginales. La derivada parcial de la potencia, o sea, la derivada parcial de la potencia de pérdidas con respecto a la potencia de la unidad J, le vamos a llamar pérdidas marginales. Vamos a inventar un nuevo término. Pérdidas marginales es la derivada parcial de las pérdidas respecto a la potencia de la unidad J. ¿Esto qué significa, no? ¿Cómo varía las pérdidas totales cuando se varía la potencia de una unidad? Yo tengo acá una unidad cualquiera, por ejemplo, la unidad 3, ¿no? Este factor o este concepto, pérdidas marginales, lo que trata de averiguar es qué pasa con las pérdidas si yo aumento la potencia de la unidad 3. Las pérdidas aumentan o disminuyen. Pues ocurre que en la práctica, si aumento la potencia de la unidad 3, las pérdidas pueden aumentar o pueden disminuir, dependiendo de cómo está ubicado, cómo está la topología de la red. Dependiendo de eso, estas pérdidas aumentan o disminuyen. Lo ideal es de que si aumento la potencia de la unidad 3, ¿no?, las pérdidas disminuyan. Eso favorece a la unidad 3. Pero si aumento la potencia de la unidad 3 y las pérdidas aumentan, eso lo desfavorece, ¿no? O sea, esto hace de que mejor a esta unidad no lo aumento, no subo su potencia porque me aumentan las pérdidas. Entonces, a esa derivación parcial de las pérdidas respecto de la potencia de la unidad J cualquiera, se le llama pérdidas marginales. Y factor de pérdidas marginales se le llama a 1 menos esa derivación parcial. ¿Por qué? Porque acá aparece, ¿no? Acá aparece el término 1 menos derivada de pérdidas totales respecto a la potencia de la unidad J. Entonces, teniendo este concepto, vamos a ver esto así, ¿no? Se divide todo sobre el factor de pérdidas marginales. ¿Para qué? Para que quede lambda solito de acá. ¿Por qué se quiere que lambda quede solito? Para aproximarnos a la ecuación sin red de transmisión. Y acá tenemos que la derivada parcial de la función lagrangiana respecto a una potencia cualquiera es esto. Costo incremental por un factor que es 1 sobre 1 menos de las pérdidas marginales, menos lambda igual a 0. Y a este factor se le llama factor de penalización. ¿Por qué se le bautiza así? Porque este factor va a estar acompañando al costo incremental. Va a hacer que el costo incremental sea mayor o menor. Y dicho sea de paso, si yo veo que el factor si encuentro la derivación parcial de la pérdida respecto de la potencia de la unidad 3, por ejemplo, si esa derivación parcial hace que las pérdidas disminuyan, este factor de penalización va a ser menor que 1. Por lo tanto, va a favorecer a la unidad. Pero si las pérdidas aumentan cuando aumenta la potencia de la unidad 3, este factor de penalización va a ser mayor que 1. Por lo tanto, justifica su nombre, ¿no? Factor de penalización. Lo penaliza a la unidad. Entonces, el factor de penalización simplemente es un concepto para
hacer más sencillo la teoría. Entonces, la derivación de la función lagrangiana respecto a la potencia de la unidad J va a ser el costo incremental por el factor de penalización menos lambda igual a 0. O sea, esto ya se aproxima, es prácticamente lo mismo que con el caso de un sistema sin red de transmisión. Sin red de transmisión, todos los factores de penalización son iguales a 1. Con red son distintos de 1. Aquí tenemos así, ¿no? Cuando tenemos un sistema de potencia con red de transmisión, las ecuaciones que hay que resolver son estas. Son parecidas a las ecuaciones de un sistema de potencia sin red de transmisión. O, dicho sea de paso, cuando se tiene la red de transmisión, los factores de penalización son distintos de 1. Sin red de transmisión, todos son iguales a 1. Sin red de transmisión, las pérdidas son iguales a 0. Con red de transmisión, los factores de penalización son distintos de 1 y las pérdidas son distintos de 0. Entonces, esta pequeña diferencia es lo que nos aproxima la solución matemática con red en comparación con la solución matemática sin red. Entonces, cuando hagamos ejercicios de estos casos, vamos a entender mejor esta formulación matemática, ¿no? Por el momento, hay que aceptar que son así y después vamos a ver de que sí se demuestra, ¿no? Que se puede hacer una demostración de que esto es válido. Aquí también son n más 1 ecuaciones con n más 1 incógnitas. Son idénticas a las ecuaciones de criterio de igualdad de costos incrementales, con la diferencia de que ahora están afectadas por un factor de penalización que es diferente de 1, ¿no? Puede ser un poco mayor que 1, un poco menor que 1. Bien, vamos a dejar las clases en este punto. En las siguientes clases haremos ejercicios para entender mejor este concepto de, de reparto económico con red de transmisión y sin red de transmisión. Bien, no sé si tienen preguntas. Profesor, Bueno, disculpe, sí, yo tengo una duda más que todo, ¿no? sí, sí. ¿Cómo es que las centrales hidráulicas cubren el costo del mantenimiento de sus turbinas y al ofrecerse en las subastas tengo entendido que se ofrecen como $0, ¿no? ¿Cómo es que cubren ese costo? Vean, las subastas son, como se dice, ¿no? Mecanismos para favorecer, digamos, a las empresas que quieren participar en el mercado. O sea, son condiciones un poco forzadas como para favorecerlos y permitir que las ventajas de todo el sistema de potencia puedan, digamos, estimular, ¿no? A los empresarios para que se dediquen a participar más en el mercado eléctrico. O sea, cuando tenemos una empresa que participa en este mercado, esta empresa tiene que sacar muy bien sus costos para poder participar en el mercado y así, digamos, mejorar las condiciones del mercado eléctrico peruano. Nosotros en la segunda parte del curso vamos a ver cómo es de que a partir de estos conceptos de despacho económico se forman los mercados eléctricos. Entonces, hay que entender más cómo funciona una empresa y cómo debe funcionar una empresa dentro de un mercado eléctrico, ¿no? El mercado eléctrico no es un mercado común y corriente, ¿no? No es un mercado como el que ocurre, por ejemplo, en las empresas que participan en una bolsa, ¿no? O bueno, en una bolsa en los cuales hay reglas que son más o menos establecidas. En el mercado eléctrico, la prioridad que se tiene es de que las empresas privadas inviertan en proyectos de generación. Por lo tanto, se hacen mecanismos que los estimule a participar. Entonces, el empresario, el que sea, o los propietarios de una empresa, ellos deben muy bien calcular sus costos para que
puedan ser rentables participando en el mercado eléctrico. En el mercado eléctrico, por ejemplo, hay reglas caras, ¿no? Las empresas hidráulicas tienen una gran ventaja, ¿no? De que ellos, si el diseño de su central es económico, entonces van a tener muchas posibilidades de ser empresas exitosas participando en el mercado peruano. Pero sí deben considerar todos sus costos, ¿no? En este caso, los costos de mantenimiento lo deben considerar muy bien, de tal manera que no les perjudique económicamente. Pero no sé si eso responde a su pregunta o usted, bueno, no le he comprendido muy bien el tema del mantenimiento de las turbinas, ¿no? Sí, profesor, más o menos quería saber cómo es que las centrales cubren ese costo, porque usted había dicho al inicio que para hacer el mantenimiento de las turbinas era muy caro, ¿no? Mm. De las turbinas térmicas. O sea, una turbina térmica, como esta, por ejemplo, vamos a ver, esta turbina. Vean, esta turbina, esta es una turbina de gas, no es una hidráulica, ¿no? Entonces, aquí el aire entra, la compresora comprime, ¿no? Aquí la presión del aire que ingresa, pues, es varias atmósferas, ¿no? 5 hasta 10 atmósferas, y simultáneamente ingresa el combustible. El combustible cuando ingresa y se mezcla con el aire a gran presión, una chispa o alguna forma de encendido provoca fuego acá. La cámara de combustible es una cámara de fuego y se eleva a temperaturas que están por encima de los 1000 grados. Entonces, los materiales, el acero del cual se fabrican las turbinas, en fin, todos los equipos, no soportaría esa temperatura, se fundiría. Entonces, ¿qué es lo que hacen los fabricantes, los diseñadores, ¿no? Ponen acá cerámica, es decir, en los materiales, antes se utilizaban algunas aleaciones de acero. Esa tecnología ya se ha superado ahora, ¿no? Ahora se utilizan cerámicas, ¿no? Que son materiales muy especiales que tienen la cualidad de soportar grandes temperaturas. Entonces, y ese material cerámica que cubre las cámaras de combustión, eso es lo que cuesta. Y ese material, cuando la turbina se prende y se apaga, se deteriora más rápidamente. Pero una central hidráulica no necesita, ¿no? Simplemente se fabrica y sus costos de mantenimiento son estándares, ¿no? No necesita, no necesita costos especiales, es decir, no necesita que se le renueve la cerámica como ocurre con una turbina de gas. Por lo tanto, una empresa que decide construir una planta hidráulica, ¿no? Si la planta hidráulica, la ubicación de la planta hidráulica es adecuada, ¿no? Han escogido un río digamos, cuya geografía no sea pues muy complicada y le permite construir una presa o un barraje, luego una ubicación en donde construir la hidroeléctrica, esa planta, una vez que ya funcione, va a generar dinero todo el tiempo, ¿no? Porque le van a pagar, de acuerdo a las reglas del mercado, le van a pagar con el costo de la unidad más cara que esté funcionando en ese momento. Y en nuestro sistema peruano siempre hay unidades térmicas que están funcionando. Por lo tanto, le van a pagar con el costo de producción de una planta térmica. Entonces, si es a una empresa que se dedica a construir una hidráulica, le conviene hacer este negocio, ¿no? Entonces, ellos no tienen ningún problema. Si tuvieran algún problema en su mantenimiento, ¿no? Para eso deben tener un buen cuerpo de ingeniería, pues tenían que incluir ese costo. O sea, cuando una empresa construye una planta hidráulica, fíjense, no todas las hidráulicas cuestan lo mismo en la construcción de su presa, de su tubería, según el tipo de turbina, ¿no? Podría ser que le convenga tener una turbina Francis o una Pelton, dependiendo, y las turbinas Francis son más caras que las Pelton, y también su mantenimiento es más cara, ¿no? Eh, lo mismo las turbinas Kaplan, pues son digamos, alguna geografía, ¿no? Donde no hay mucha altura de física, pero sí hay mucho caudal de agua. Son ideales, digamos, para ríos que están cerca a la selva.
Y entonces el empresario, el que se está proponiendo participar en el mercado, tiene que incluir muy bien, calcular muy bien sus costos de operación. En este caso, en una hidráulica, pues una vez que se construye la central, lo que más cuesta es devolver la plata al banco que le prestó, ¿no? Para construir la central. Eso es lo que más cuesta, porque el río, el agua que tiene, no cuesta nada, el canon es pequeño, el sueldo del personal es casi fijo, ¿no? Es decir, una planta hidráulica es una mina de oro, ¿no? Yo me acuerdo que a la central Mantaro, en época en que yo era ingeniero de un área, le decían la vaca lechera, porque era la central con el cual se pagaba el sueldo de los ingenieros, no solo de Electroperú, sino también de muchos ministerios, ¿no? Una hidráulica en cualquier lugar es un buen proyecto, ¿no? Pues en nuestro país tenemos la suerte de que nuestro potencial, que está arriba de los 60.000 megavatios, apenas estamos utilizando 3.000 megavatios, ¿no? No es mucho. Bueno, entonces las empresas que deseen participar en el mercado peruano con una planta hidráulica no les es muy complicado. Lo más difícil es encontrar una buena ubicación para construir una central. Pero como ustedes comprenderán, las mejores ubicaciones ya han sido tomadas por las primeras centrales que se construyeron. Por ejemplo, la central Mantaro, ¿no? El sabio Antunes de Mayolo buscó en todo el país las ubicaciones más apropiadas. En los años 60, 70, el Estado peruano contrató a una misión, a una empresa alemana, ¿no? En realidad contrató al Estado, a una dependencia del Estado alemán, para que hicieran una prospección del potencial hidroeléctrico del Perú. Entonces vino esa misión. Yo me acuerdo que los ingenieros civiles iban por todos los ríos del Perú y comenzaban a ubicar posibles lugares para construir plantas hidráulicas. Medían más o menos el caudal de los ríos y después de varios años de trabajo, ellos emitieron un catálogo de centrales hidroeléctricas posibles de construir. Muchas de ellas se han construido, ¿no? Por ejemplo, la central Cerro del Águila se ha construido de acuerdo a ese catálogo. Se llamaba la central La Guitarra, se llamaba en su concepción inicial, pero ya cuando se construyó, los que hicieron ese diseño le pusieron Cerro del Águila, porque ya habían puesto, seguramente habrán visto un águila, en fin. Después la central hidroeléctrica Chaglia también, ¿no? Ha salido como producto de esa misión y ubicó posibles emplazamientos de centrales hidroeléctricas en el Perú. Esa misión también definió centrales de muy alta potencia, ¿no? Centrales de 1.000, de 2.000 megavatios, ¿no? Las centrales Puerto Prado, Sumabeni, Paquitzapango, son proyectos de centrales que han sido elaboradas en esa época y son centrales que están en la selva, ¿no? En la ceja de selva, en el río N, en la central, en el río Marañón también son centrales de más de 1.000 megavatios. En fin, tenemos como 60.000 megavatios, ¿no? Y grandes proyectos y centrales pequeñitas que ahora se están construyendo, pero así cada año aparecen dos, tres centrales nuevas de 20, 30, 40 megavatios. Durante los últimos años ha habido un crecimiento explosivo en el país, ¿no? Entonces, cada una de estas centrales, o de las empresas que se dedican a la construcción de esas centrales, bueno, pues toman en cuenta todos los costos, ¿no? No es muy caro hacer el mantenimiento de una central hidroeléctrica una vez que se ha construido. No sé si tienen alguna pregunta, dejaríamos las clases en este punto. Aló, aló, aló. Sí, profesor, disculpe, tengo otra, bueno, Ya. es muy aparte al tema que estamos aplicando aquí y más que todo es, bueno, estoy haciendo un proyecto de investigación que aborda un método para poder detectar las fallas en la línea de transmisión. Pero quisiera saber dónde podría encontrar información sobre una línea específica, ¿no? Saber qué método usan para poder detectar el lugar de la falla, ¿no? Para así poder hacer una comparación con el método que quiero aplicar y no poder redundar, ¿no? Ya he buscado información, pero no logro encontrarlo, ¿no?
No sé si usted sabría dónde podría encontrar eso o sería solo solicitar a Sinermin. Vean, para detectar la falla, los aparatos que registren las fallas tienen registradores de fallas. Es decir, ellos ubican hay métodos de ubicación, la distancia eléctrica al cual se ha producido una falla a partir de una barra. Básicamente son equipos, aparatos, ¿no? Que miden de alguna manera la impedancia. Detectan la falla, miden la corriente y estiman la impedancia al cual se produjo, y así más o menos estiman el valor de la longitud en el cual se produjo el cortocircuito. O sea, la tecnología que implica el conocimiento de la ubicación ya es bastante antigua, ¿no? Hay registradores de fallas y también hay ubicadores de la distancia, e inclusive yo he visto equipos electromecánicos, es decir, los equipos electromecánicos ya hace 50 años que han sido en la tecnología superados, ¿no? Hace 50 años en nuestro país ya comenzaron a aparecer los primeros equipos que no eran electromecánicos. Yo recuerdo que cuando era estudiante me enteré de que cuando ponían un relé, ¿no? Un relé en una central, al ladito del relé electromecánico ponían un relé estático. ¿Por qué? Porque estaban probando el funcionamiento del relé estático, porque era una tecnología nueva y no se sabía qué problemas podría presentar su uso. Por eso lo ponían como un relé de respaldo. Y con el tiempo se percataron, ¿no?, algunos problemas que tienen los relés aquellas veces relés estáticos se llamaban a los relés electrónicos, que no utilizaban bobinas, nada de los relés antiguos, ¿no? Y también, así como había equipos registradores de fallas y había equipos que permitían ubicar la distancia al cual se había producido la falla, los relés estáticos también permitían pero con mayor precisión, ¿no? Entonces, lo que hacen, me parecen, es medir las corrientes y las tensiones, y de acuerdo a la división de la tensión sobre la corriente, pueden ubicar la impedancia y con eso calculan la ubicación de la falla. Entonces, te recomendaría que veas en la IEEE el tema de protecciones, ¿no? Busca en la IEEE, hay papers que se han escrito acerca de cómo determinar los algoritmos de ubicación de la distancia al cual se produjo una falla a partir de un punto de una subestación, por ejemplo. O sea, son algoritmos ingeniosos con los cuales, con las ondas que se detectan en los registradores de fallas, se puede determinar con bastante precisión a qué distancia se ubicó una falla. Vean, este trabajo de la ubicación de la falla es un tema que se utiliza frecuentemente en los relés. Cuando hay un cortocircuito en una línea de transmisión, los relés deben determinar si la falla se produjo dentro de su línea o fuera, ¿no? Y para eso tienen que medir la impedancia, porque es inadmisible que un relé actúe cuando la falla se produjo fuera de la línea de transmisión que está cuidando. Bien, entonces te recomendaría que veas en la IEEE el tema de localizadores de fallas. Hay muy buenos papers que se han escrito acerca de este tema. Ok, profesor, gracias. Bien, bien. Si no hubiera más preguntas, dejaremos las clases en este punto para retomarlas el próximo viernes.